hoy tocaremos contigo un tema muy importante, porque el Congreso de la República, nuestro Parlamento, está también celebrando su bicentenario. ¿Qué te parece? 200 años del Congreso de la República. Fue un 20 de septiembre de 1822 cuando se instaló el primer Congreso Constituyente en el país, con el intelectual y sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro a la cabeza, como un paso más para la definición de nuestra independencia. Han pasado 200 años y hoy te vamos a preguntar, ¿te sientes representado realmente por nuestro Parlamento? Prepárate para llamarnos al 212-4100, 212-7165. Pero antes vamos a analizarlo con Jerjes Loaiza, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jerjes, buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Jerjes, el Congreso cumple 200 años. ¿Cuánto hemos avanzado en lo que se refiere no solo a democracia, ¿no?, sino al desarrollo de nuestro país, de la clase política presente, obviamente, en el legislativo? ¿Hemos dado pasos adelante o pasos atrás? ¿Cómo lo analizas? Bueno, sin ánimo de ser muy sintético, yo creo que hay tres grandes momentos de la fundación, que como dice López Soria es una desfundación. El Congreso un inicio nunca nos representó porque era un Congreso de criollos para un país principalmente indígena, afrodescendiente y mestizo, y los criollos que estaban allí gobernando en el Congreso obviamente no tenían ni idea que era el país. Un segundo momento cuando se debate si es que el voto puede ser universal o no, en 1856, y que en 1860 finalmente se dijo que mejor lo dejamos para después, y que luego, bueno, para inicio del siglo XX se dijo que no podían votar. Y el tercer momento justamente es con la constituyente en 1979, cuya constitución permite a la población finalmente votar, analfabeta, o sea, mayormente mujeres y una gran cantidad de personas, de poblaciones indígenas, poblaciones más allá del litoral, en 1985. Yo creo que en ese momento es que ya la población puede votar y elegir a sus representantes y decir, ¿me representa o no representa? Porque tiempo atrás yo no creo que representaba al país, representaba una minoría que podía leer y escribir, y al día de hoy, yo creo que siendo el Perú una democracia muy joven, porque el 85 a la actualidad ha pasado poco tiempo, creo que a este momento todavía no nos representa lo suficiente, porque no refleja justamente el sentir de la población, lo cual se refleja a su vez en protestas sociales, en movimientos sociales, en acciones colectivas, y en una pesadumbre pues muy grande a partir de la situación que afrontamos, ¿no? ¿Cómo entender ese menos del 10%, ¿no?, de ciudadanos que apoya al Congreso de la República? La aprobación del Parlamento en este momento no llega ni siquiera al 10%. Lo que pasa es que quienes están en el Congreso no son políticos que están para servir a la patria, son en su mayoría empresarios, personas que vienen de diferentes ámbitos y que ven el Congreso más que como un ámbito de político, vamos a decirlo así, una representación popular, una representación de segmentos, de amplitudes, de mayorías, como se le quiere llamar. Lo que ve es un ámbito empresarial, o lo que ve es un ámbito muy distinta, muy diferente a lo que puede representar una institución política. No tienen esa experiencia y tratan de actuar o desempeñarse como bien ellos lo prefieren o como ellos lo creen. Sí, pero no todos son malos, ¿no? Hay obviamente excepciones, hay quienes de una u otra manera están, tratando, ¿no?, de representar a sus votantes. No, claro, no digo con esto que ellos quieran ser malos. Es más, todos pueden ser muy buenos, pero en lo malo me refiero a que no tienen una preparación política, no tienen una preparación en gestión, no tienen una preparación en políticas sociales, no tienen una preparación legal jurídica, no tienen una preparación sociológica, no tienen una preparación en temas de salud, temas interculturales, temas educativos, eso es lo que voy. O sea, no hay una preparación para ello. Pueden tener toda la buena actitud para hacer las cosas, ¿no? Claro. Pero justamente sus errores, que todos lo sabemos y lo vemos en los medios de comunicación muchas veces, son producto de este desconocimiento. No estoy partiendo de que ellos lleguen al Congreso para corromper o servirse del país, no estoy partiendo de eso. Parto de la idea de que ellos no están con la suficiente preparación, ni ellos ni sus asesores. No hay preparación. Entonces eso es lo que hace que el Congreso no nos represente, esa incapacidad para poder hacer lo que el país necesita. Claro, y aquí podríamos hablar también de una falta de reformas políticas, ¿no? Porque claro, todo proviene desde un mal manejo al interior de los partidos, que son ahora muchas veces como pequeñas empresas, ¿no?, que se manejan casi de una forma empresarial.
ya esto de hace tiempo, ¿no? Un libro famoso, Borricó, que él decía del 65, hace tiempo ya, que cuando vienen las elecciones, todos los candidatos y partidos se ponen de acuerdo y nos ponen prácticamente a elegir algo que ellos ya habían puesto de acuerdo. O sea, no nos dan un campo de elección muy amplio, al contrario. Los partidos se ponen, hacen sus alianzas después de haber elegido, o ponen a personas que no tienen la suficiente capacidad, se ponen en los mejores números. Entonces nosotros prácticamente nos llaman cuando la fiesta ya está terminada, cuando ya se repartieron las curules o los números. Se repartieron la torta, los bocaditos y todo. Así es. O sea, nosotros ya no hacemos nada ahí, porque sabemos muy bien que los partidos que tienen mayoría o que las personas van a votar más son determinados. Claro. Entonces prácticamente ahí no hacemos mucho, y eso es un gran error, porque ahí hay una reforma, efectivamente se necesita de los partidos políticos, como bien se señala. Muy bien. Jerjes, vamos a retornar para analizar el probable retorno de la bicameralidad, un Senado, lo que se denomina Cámara Pensante, y también un tema polémico, la reelección. ¿Qué tan buena o mala puede ser la reelección para un parlamento? Vamos a retornar con eso, amigos. Estamos analizando, sí, el bicentenario, los 200 años del Congreso de la República. En breve, tu participación. Eso y más en Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Seguimos juntos, amigos, aquí en Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño hasta las 12. Hoy estamos conociendo y analizando especialmente todo lo relacionado al Congreso de la República. Recuerda que nuestro Parlamento está cumpliendo su bicentenario. Así es, ayer, de hecho, martes 20 de septiembre, el Congreso ha cumplido 200 años de su instalación, salvo en contadas ocasiones en las que, bueno, de una u otra manera no tuvo representatividad. El Congreso de la República ha cumplido con su labor fiscalizadora muchas veces, en otras no. Bueno, ya depende de la visión de cada uno, pero hay temas importantes que los estamos analizando con Jerjes Loaiza, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jerjes, por ejemplo, se habla del retorno a la bicameralidad. ¿Cuán importante puede ser que tengamos nuevamente una Cámara de Senadores, lo que algunos denominan la Cámara Pensante? Y otro punto también de paso, Jerjes, la reelección de los parlamentarios. ¿Nos conviene realmente a los peruanos aprobar un proceso de reelección parlamentaria? Bueno, esto refleja bastante lo que decíamos hace un momento, cuán poco representativo es el Congreso, porque se supone que hubo un referéndum que dijo que ya no iba a haber más reelección, pero el Congreso hace algo que la población no quiere, o al menos se ha establecido, se ha dicho de manera muy clara, ¿no? A través de un referéndum, no queremos reelección. Tal vez esto pueda ser bueno, pueda ser malo, habrán congresistas que digan, pero yo quiero hacer algo bueno por el Perú, quiero reelegirme, quiero estar 10 años, 15, 20 años, no lo sé, pero no es lo que la población quiere. Eso es ya un indicador de cuán mal está el Congreso. Y ahí podemos ponernos a pensar, ¿verdaderamente será que ignoran algunas cosas y no saben cómo hacerlo? ¿O acá hay aparentemente pues un deseo de querer estar entronizado en el poder a como dé lugar? En cuanto a la bicameralidad, efectivamente, eso sí es importante, pero si no cuenta con la legitimidad de la población, que entienda y sepa qué representa esto y cuán positivo puede ser, pues entonces no creo que sea nada positivo, efectivamente. Porque lo que necesitamos es legitimidad política, y con ese tipo de actitudes, comportamientos, espaldas al país, no la están teniendo. Es todo lo contrario, y eso es negativo para la política en el Perú. Claro, ahora de lo que se habla también, y esto seguramente lo habrá escuchado Jerjes, es que con este reciente acercamiento entre José Williams, el nuevo presidente de la mesa directiva del Parlamento, y el mandatario Pedro Castillo, lo que en el fondo le consultaba sobre esta visión que tienen algunos ciudadanos también sobre el hecho de que ahora lo que quiere el Congreso es quedarse con el Ejecutivo, y que no se están profundizando reformas políticas como para llegar, por ejemplo, a un adecuado adelanto de elecciones. ¿Cómo observa esta posición ciudadana? Peligrosa, porque todo control del poder, o en todo caso centralizar el poder en uno de ellos, la división de poderes se supone que es algo importante para la democracia, pero hacer lo contrario puede terminar llevándonos a autoritarismo que ya han existido antes. El hecho de que el Congreso sean muchas más personas que un presidente en primera persona no quiere decir lo contrario. Ya hemos tenido muy malas experiencias en torno a eso, ¿no? Recordemos que el Congreso, si por un lado no nos representa lo suficiente y termina haciendo lo contrario de lo que se supone la población ha establecido y señalado claramente en un referéndum, pues entonces ¿qué más nos podría esperar?
Yo creo que es muy peligroso. Tenemos que respetar los poderes, la separación de poderes y cada aspecto para el cual se ha delineado constitucionalmente. A mi modo de ver sería algo negativo, peligroso para la legitimidad de la política en el Perú, ¿no? Y ahora, ¿cuánta responsabilidad también tenemos nosotros, ¿no? Como ciudadanos, porque claro, finalmente a los legisladores que tenemos en los escaños los hemos elegido nosotros, entonces también hay mucho de responsabilidad ciudadana en la elección de estos personajes tan tan cuestionados. Sí, hay mucho de nuestra responsabilidad, pero no solamente al momento de votar, sino al momento de informarnos previamente, es decir, estar al tanto de cómo han sido las elecciones internas, tener de repente aliados favorables de nuestras organizaciones, organizarnos y ver cuán insertos estamos en dichos partidos, o al menos no ser del partido, pero sí tener vínculos, relaciones, que firmen acuerdos, que estén al tanto de lo que la sociedad civil exige, o sea, que se comprometan a lo que nosotros podemos hacer. Si estamos atomizados de manera separada unos de otros, si no nos organizamos lo suficiente para poder exigir al Congreso, antes de que entre, antes de que nos represente, a hacer una serie de aspectos que son fundamentales para el país, entonces nunca va a haber ningún cambio. En ese sentido creo que es nuestra responsabilidad. Pero de ahí a los candidatos, yo creo que entre unos y otros hay poca diferencia, salvo entre partidos, pero a veces los partidos que tienen buenos cuadros son partidos que no llegan a alcanzar no llegan a pasar la valla electoral siquiera. Claro, y además el tema de los partidos políticos, como bien lo estábamos conversando hace algunos instantes, lamentablemente uno como ciudadano tiene esa impresión, ¿no?, de que todo está arreglado, en pocas palabras, ¿no? Que todo está arreglado, que en los lugares preferenciales están los candidatos que tienen cercanía con el líder, por ejemplo, de la agrupación, de hecho que es el líder quien tiene, ¿no?, voz y voto al momento de elegir a los candidatos. Entonces, ¿cuál es el espacio que queda realmente a la ciudadanía para elegir realmente? Sí, cierto, lo hemos visto con el partido APP, con el tema de Acuña y todo lo demás. Y no solo ahí, lo hemos visto en varios otros casos, ¿no? Por eso mismo lo decía, nos invitan a esta fiesta con todo consumado. O sea, esto sucede hace más de 50 años y mucho tiempo más atrás incluso. O sea, no tenemos participación en realidad al momento de elegir entre quienes nos van a representar, porque quienes están allí no tienen un compromiso, una responsabilidad sobre el voto que les hemos dado, sino una responsabilidad, un compromiso en realidad con las personas que dirigen sus partidos, que a la larga terminan siendo intereses seguramente empresariales o de algún otro tipo. Pero eso no nos compete a nosotros. Nosotros exigimos y queremos y deseamos cambios, muchos de ellos estructurales, que venimos esperando desde hace mucho tiempo atrás. Sí, pero los congresistas, las congresistas no nos escuchan. Ese es el problema. Cambios estructurales y realmente los necesitamos, Jerjes. Muchísimas gracias por este análisis y este diálogo con RPP. Buenas noches. Gracias. Un abrazo, gracias.